el contacto que hemos hecho nosotros, otra parte es el de Guayaquil, sale para su natal Perú, me imagino que y ya espera volver a donde ya ha nacionalizado y donde él vive, que es en España. Salió hace un año de España, ya ha estado dándole la vuelta a América Latina y ya dice él, si no se queda en Perú por un tiempo, vuelve nuevamente a España. Entonces esperamos que Eduardo, que nos deje. Ayer estuvo con nosotros nuevamente a otra célula, luego lo llevamos a ver 2 partidos de la selección Colombia y él cree que yo hago mucho. Él dice, uy, pastor, estoy cansado, no, yo estaba nuevo. Y él se agota por la altura y nosotros no nos damos cuenta, pero igual está con nosotros hoy, ahorita sale a donde se está hospedando, donde se está quedando y luego ya esta semana pues sale. Entonces, mi hermano David, muchísimas gracias también por la visita. Amén. Por favor, abramos la palabra del Señor en... Los niños pueden subir, por favor, a la escuela dominical. Amén. Mientras tanto, los adultos pueden tomar asiento, busquen el mejor lugar. Amén. Hermano Félix Jr., Dios lo bendiga, mi hermano, bendiciones, bienvenido nuevamente a la casa del Señor, nos está acompañando. Amén. Si quieren, cerremos la puerta, tomen asiento, pónganse en el cinturón de seguridad. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 18, versículo 15. Aunque no, vamos a leer desde el versículo 12 y vamos a leer hasta el versículo 22. Dice la palabra, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. 15. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Gloria a Dios por aquellos hermanos que nos escuchan cuando les exhortamos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere, bendito este que no oyó, dilo a la iglesia. Pero si este bendito no oye a la iglesia, Dios mío, tenlo por gentil y publicano, por impío. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo
que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro, conmovido por lo que Jesús le había dicho, y le dijo: Señor, pero ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Y qué dice? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Señor Dios Todopoderoso, bendice la palabra en esta mañana. Buscamos este espacio, Señor, para estar contigo en esta comunión santa, que es la bendita palabra de Dios. Toda una semana, Señor, con hambre, un hambre insaciable, Señor, que solo puede ser calmada con la bendita palabra tuya. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, te pido, Dios, que mientras compartimos la palabra en esta mañana, santifiques a tu pueblo. Te pido que mientras compartimos la palabra en esta mañana, muchas cadenas de opresión sean rotas, Señor. Te pedimos, oh Dios, que mientras se predica la palabra del Señor, muchas vestiduras resplandezcan y muchas manchas caigan de aquellas vestiduras, Señor. Te pedimos en esto, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Hemos venido hablando de Mateo capítulo 18 durante ya mes y medio, y estamos hablando asociado a la disciplina, los versículos especiales que hablan con respecto a la disciplina de la iglesia, y la disciplina en la iglesia como algo necesario, porque es necesario, es vital para la iglesia. Una iglesia no puede permanecer si no se disciplina. Así como un rebaño no puede permanecer fiel si hay una oveja desobediente o descarriada, no puede haber un rebaño con 20 ovejas descarriadas. Alguien tiene que hacer algo por ellas. Y generalmente en ese algo que se tiene que hacer, pues definitivamente tiene que ver con la exhortación, tiene que ver con la enseñanza, pero también tiene que ver con la disciplina. Porque muchas veces aún las palabras no funcionan mucho. A veces uno le dice a los muchachos: ya, despéguese de ese televisor. Y a veces los muchachos no hacen caso. A veces uno le dice a los muchachos: ya, mi hermano, ese control del Lesbos vive tibio a toda hora, cálmese. Y los muchachos no se calman. Entonces ya toca coger uno de los controles y desaparecerlos. O toca apagar el internet. A veces yo me he dado cuenta que las palabras son muy bonitas, pero no muchas veces las palabras logran el efecto que se necesita. Y en ese momento es cuando es necesaria la disciplina. Por eso primero se exhorta, primero se corrige, primero se ama. Pero al no ver un resultado con las palabras, toda iglesia que se considere saludable y de sana doctrina debe disciplinar y colocar al hermanito no solo en el consejo de Dios, sino también tomar medidas en el asunto con respecto a su conducta y con respecto a su carácter. Entonces Jesús les está enseñando a los nuevos hermanos de la iglesia que no existe. Porque Jesús dice: dilo a la iglesia. Y recuérdenlo, no había iglesia. Jesús era la iglesia. Jesús era el templo. Jesús era el tabernáculo. Jesús era el habitáculo. Jesús era la presencia de Dios. ¿Para qué iglesia? La iglesia estaba cuando no veían físicamente la presencia del Señor. Pero estando Jesús, Jesús era la iglesia. ¿Cuándo las personas iban a culto? Pues cuando caminaban con Jesús. Cuando una persona iba a un servicio dominical, a un servicio de jueves, o a un grupo familiar, a una casa, pues siguiendo a Jesús. Y Jesús andaba de lugar en lugar, Capernaum, Betania, en todos los lugares, así que Jesús era la iglesia. No se necesitaba una iglesia. Y Jesús, aún siendo la iglesia, el tabernáculo santo, aún así iba a la sinagoga. Y varias veces, cuando se manifestó como el Mesías delante de los ojos, lo hizo en una sinagoga.
Y después fue por allá con unos rejos y sacó a unos hermanos, a unos vendedores de la iglesia y llamó porque mi casa será llamada casa de oración. O sea, Cristo iba a una de las sinagogas siendo él el tabernáculo santo, siendo él la presencia y la gloria del Padre. Y aún así, él buscaba a qué lugar ir. ¿Para qué? Para enseñar las escrituras. No había iglesia evangélica, cristiana, protestante, nada de esas cosas, pero en el corazón de Jesús ya había el diseño de una iglesia. Si no te hace caso, dilo a la iglesia. Y uno decía, ¿pero a cuál iglesia? No hay iglesia. Pero Jesús nos está hablando del futuro del cuerpo de Cristo. Nosotros, el cuerpo del Señor. Porque somos nosotros la casa del Señor. El conjunto de nosotros somos el habitáculo del Señor. Así que nuestro amado Señor Jesús nos enseñó cómo debe regularse y cómo debe disciplinarse y cómo debe ser la conducta de una iglesia. Y no solamente se lo está diciendo al pastor, no solamente se lo está diciendo a los hermanos que se sientan a tomar la disciplina, sino también se lo está diciendo a las ovejas. Mis hermanos, una cosa es una cancha de fútbol. Otra cosa, mis queridos hermanos, es un teatro. Otra cosa es la universidad. Pero otra cosa es la casa del Señor. Y hay versículos que regulan la conducta de los miembros de la iglesia dentro de la casa del Señor. Cuando usted va a una universidad, a usted le entregan el código estudiantil y ahí tiene unas normas, unos deberes y unos derechos. Así mismo en la iglesia. No entiendo por qué las personas pueden rendir toda ¿cómo se llama? El respeto, toda la honra, todo el juicio allá en sus trabajos. Y creen que la iglesia es la pelotuna donde puede usted hacer lo que se le dé la gana. En el jardín corrigen a los niños por canzones y usted en la iglesia no corrige a los niños por canzones. Cuando usted va a una universidad o algo, usted ve que el chino está brinconeando y usted lo tranquiliza. Papito, venga, cálmese. Pero cuando el niño viene a la iglesia, usted deja que el niño haga lo que se le dé la gana. Y yo no sé qué le hace pensar a usted que las universidades son más importantes que las iglesias. No entiendo cómo puede una persona considerar el Congreso de la República más importante que la casa del Señor. Es la casa del Señor. Inclusive, mi hermano, usted va allá a la casa de Nariño y encuentra al señor presidente. Ojalá algún día pueda usted tomarse una foto y colgarla en la pared de su casa y ponerle una veladora o ponerle brillitos y luces y todo. Pero cuando usted va a esa casa, a la casa de Nariño, allá generalmente le piden a usted un protocolo y un comportamiento y una conducta por el lugar que está. Y cuando usted va a un lugar de esos, usted no se va en pantaloneta. Es que yo no he visto en la casa de Nariño a nadie en pantaloneta, sino que usted tiene una conducta apropiada para el lugar que va. Pero yo no sé qué le pasa a la gente. Tienen codificado eso en su cabeza en universidades, en institutos, tienen eso en el Congreso, en el Consejo, pero no tienen eso codificado en la casa del Señor. Y esta es la casa del Señor. Este es el lugar santo, el habitáculo perfecto. Mire, mi hermano Carlos, párese por favor un segundito. El hermano Carlos, mire cómo se vino vestido hoy. ¿Quién iba a pensar en esto, Carlos? Qué elegancia la de Francia. O elegante como el pegante. Yo no sé cómo decirle, mi hermano. Pero mi hermano, mire, está hoy sirviendo de ujier. Y él se paró hoy en la puerta con su amada esposa, esbelta y bonita. Y él se para darle la bienvenida a los hermanos. ¿A dónde? A la casa del Señor. Es que cuando usted va a la casa de Nariño lo reciben dos soldados con un gorro de cobre, con una punta y una cosita, y elegante, y impecables y una cosa, porque ¿para dónde van? Para la casa del Señor. Y miren cómo nuestros sugieres están recibiendo a los santos para que vengan a adorar en la casa del Señor. Gracias, mi hermano. Les digo algo, yo no sé el que pensó para ponerse una corbata, pero en su corazón decía, tengo que estar muy formal y muy elegante para darle la bienvenida a los santos en la casa del Señor. Hay un sentimiento en su corazón que se formó allí en lo más profundo de su ser para darle un nivel de excelencia a su servicio. ¿Por qué? Porque es la casa del Señor. Yo por eso le digo, mi querido hermano,
Esta es la casa del Señor, no es una cancha de Tego, no es un billar, mi hermano, es la casa del Señor. Y aquí debemos modelar conducta. Ayer estábamos en una de las células hablando de Juan capítulo 17, para que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Sabe algo, mi hermano? Cuando la iglesia funciona en unidad, todos quieren estar acá porque lo ve a usted perfecto con su mujer y los que están por allá bien trasabiados de problemas, vienen, o sea, emproblemados y lo ve a usted tratar con decencia, con amor, con cariño a su mujer. Ellos no se preguntarán en su corazón, ese muchacho y esa muchacha son diferentes. Cuando usted le haga la invitación a la iglesia, probablemente le van a decir que sí, porque en su matrimonio hay unidad. Pero si usted es bien discordante con su mujer, caprichoso, voluntarioso, peleón, contradictorio, si usted a toda hora vive gritando a su marido y esos son unos gritos que todas las vecinas la viven escuchando, ¿qué va a pasar cuando usted invite a esas mujeres del conjunto a la iglesia? ¿Le van a copiar? No, porque no hay unidad. Cuando los hijos honran a los padres en presencia de la gente públicamente, uno dice, ¿qué educación la que le dio ese padre a esos muchachos? Cuando usted los invite a la iglesia, ellos van a decir, como él es un buen padre, como él es un buen esposo, está demostrando serlo, no les va a costar venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay unidad. Si el cuerpo de Cristo, mi hermano, no es unido, no espere que nadie venga a la iglesia. La gente ve a la iglesia también mirándolo a usted. Porque dice la palabra en Mateo, ellos mirarán sus buenas obras, ¿sí? Querrán conocer al Padre, porque en ustedes hay unidad. Pero si esto se agarra, lo peor, una hermana se agarra con otra hermana. Un ejemplo, una hermana con la otra hermana. Se supone que si las dos hermanas se agarraron, se supone que esos dos lo tienen que resolver. Acá. Y la hermana va y se lo cuenta por allá a una vecina impía. Uy, allá en la iglesia me hicieron, uy, en la iglesia me dejaron de decir, uy, y luego con esos cuenticos quiere que su conjunto conozca del Señor Jesucristo. Error. Dicen que la ropa sucia, deje de estar llevando chismes de la iglesia a su conjunto de impíos. Deje de barrer su conjunto con la iglesia. Deje de barrer su casa con la iglesia. Porque lo que a usted no le gusta y el malestar que hay en su corazón lo lleva a su casa. Y luego sus hijos no quieren conocer del evangelio porque Julán, mi hermano, le hizo algo. Y el evangelio no es su hermano. El evangelio es el Señor Jesucristo. Lo que usted debería hablar en su casa, en vez de hablar mal de la casa del Señor, es de Jesucristo. Yo no sé. Dicen que cuando están hablando mal de uno, las orejas se le ponen a uno rojas y calientes. Pues la verdad, a mí no se me han puesto las orejas ni rojas ni calientes. Yo supongo que es porque usted no habla mal de mí. Porque si usted quiere que su conjunto conozca el Evangelio, pero usted se la pasa rajando de su pastor, ay, mi hermanito, no sea iluso. Nadie va a venir a conocer el Evangelio. Si usted no hace más sino hablar de la esposa del pastor y de los hijos del pastor en su casa y trapea su casa con los pastores, ay, no pretenda que sus hijos un día vengan a la iglesia y quieran conocer al Señor Jesucristo. Si no hay unidad, no hay iglesia, mis hermanos. Si no hay unidad, no hay iglesia. ¿Por qué la disciplina? Porque se requiere de la unidad. Un cuerpo compacto que sirva al Señor. Y a veces nos sacan la piedra, nos sacan la piedra. A veces entre nosotros mismos. Les estaba explicando esta semana a unos hermanos en una célula sobre qué es la comunión y por qué tomar la cena de comunión y por qué debemos estar bien con nuestros hermanos. Y una persona decía, pero yo no puedo tomar la cena de comunión porque es que mi hija, mi hijo, tengo un problema con mi hijo. El hijo no se congrega en la iglesia. El hijo es problemático. El hijo ya no le copia. Y entonces usted pierde su relación con Dios por un hijo que no le copia. Un hermano siempre le saca la piedra a todo el mundo. ¿A usted no le parece que hay hermanos que le sacan la piedra a todo el mundo? Parece que ellos vinieran al mundo a sacarle la piedra a todo el mundo.
Con todos pelean. Al menos uno dijera, bueno, con ese hermanito por lo menos van bien. Pero es que con todos pelean. Usted se imagina si la cena de comunión fuera tal literalismo que tuviésemos que estar al 100% bien con todas las personas y tenemos un hermano que a toda hora nos saca la piedra, pues por ese bendito nadie podría tomar cena de comunión. Por ese bendito que le saca la piedra a todo el mundo, entonces ninguno podríamos tomar cena de comunión. Entonces tenemos que empezar a pensar que la cena de comunión. Les explicaba también esta semana en la célula. A veces yo no sé por qué a las mujeres les da por pelear el sábado de la noche o el domingo por la mañana para venir a la iglesia. ¿Alguno de estos esposos, los que nos tocó venir a sufrir al mundo, también les pasa? Que les da por fregar el sábado en la noche o el domingo en la mañana. Y entonces llega y dice el hermano, hoy dignos, así, lo más digno del mundo, hoy yo no tomo cena de comunión porque mi esposa me hizo pelear o tuvimos una discusión con la esposita. Y llega y dice, no toma cena de comunión. Y a las 2 de la tarde están entrepiernados viendo una película en la casa. A ver, si usted ya sabe que el litigio se va a resolver en un almuerzo allí en un piqueteadero, y si usted sabe que su mujer tiene estados de ánimo, suben y bajan, igual que los del marido que suben y bajan, entonces yo me voy a tirar mi comunión porque mi esposa amaneció ese día con ganas de pelear. Mi hermano, usted tiene que saber qué es tomar la cena de comunión. Hay personas que vinieron a dañarle la comunión. Pero yo le digo, mi hermano, usted tiene que permanecer en la cena de comunión. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas cenas de comunión usted ha tomado este año? Para vergüenza, es al único culto al que usted no debería faltar. El único culto en el mes, el que usted no debería hacer falta, es el de la cena de comunión. Primer domingo de cada mes. Porque en presunción usted está renovando su comunión con Jesucristo y la comunión con toda la iglesia. Y cuando usted pregunta en la estadística, ¿a cuántas cenas de comunión usted ha venido este año? Hay gente que dice a 3. ¿Cuántas cenas de comunión ha tomado usted este año? Y hay gente que estando en octubre ha tomado 2 cenas de comunión. ¿Y saben algo? 300 años de historia reformada, bautista, presbiteriana, llegaron a una conclusión, la cena de comunión. Y todos llegaron a una conclusión, hay diferencias denominacionales, pero donde no puede haber diferencia es en la cena de comunión. Cuando usted sepa que hay cena de comunión, mi hermano, venga, es el único culto en el mes el que usted no debería hacer falta. ¿Cómo es posible que un cristiano tome 2 cenas de comunión en el año? ¿Cómo es posible? 2 cenas de comunión en el año. ¿Cómo es posible? Y les estoy exhortando. No es posible. Usted tiene que sacar tiempo. El único culto el que usted no puede dejar de hacer falta es ese servicio, la cena de comunión. Y póngalo en la pared de su casa. Usted está renovando comunión. Usted está certificando junto con el Señor que usted está un mes más en pie por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Amén. Pero luego dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, dice la palabra, Efesios 2 del 19 al 22, dice la palabra, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien nuevo nos visita en esta mañana? ¿Alguien nuevo nos visita en esta mañana? Dios los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Alguien más nuevo que no nos haya visitado antes? Amén, mi hermana va con el segundo servicio. Amén. Juan David, sáqueme esas 2 Biblias, regálele uno a la señora y regálele uno allá a la pareja que está allá. Hoy estoy votado. Saque 2 de esas Biblias, son en cuero legítimo, son 2 Nuevos Testamentos, consérvenlos y en el momento de angustia, de dolor o preocupación, por favor, léanlos. ¿Sí? Pero, ¿hasta cuándo son nuevos?
Porque es que hay gente que lleva un año y siguen siendo nuevos. ¿Hasta cuándo son nuevos? Hoy vamos a pasarlos. Yo quiero regalarte una Biblia, ¿me la recibes? ¿Cuál es tu nombre? Diego, ¿puedo regalarte una Biblia? Te voy a regalar una Biblia, Diego. 3 Biblias. Y yo les voy a decir algo, mis queridos hermanos. ¿Y hasta cuándo son nuevos? Es que hay hermanos que llevan 3 años y parecen nuevos. Eso parece como cuando uno mete un carro por allá, estrenado, y lo mete por allá a un garaje de 2 años, lo saca y eso sigue intacto con los mismos plásticos. Mi hermano, escuche lo que dice la escritura. Ustedes ya no son extranjeros. Ustedes ya no son advenedizos. Ustedes son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo hace usted familia si se la pasa visitando 50 iglesias? Ay, pastor, ¿puedo ir a un concierto? Bueno, mi hermana, vaya. Ay, hermano, ¿puedo ir a un congreso? Bueno, mi hermana, vaya. Ay, hermano, el otro domingo no voy porque es que me invitaron a ir a otra iglesia. Ay, hermano, es que yo los jueves voy a tal iglesia. Venga, mi hermano. ¿Cuándo va a coger raíz y va a dejar de ser nuevo? Deje de ser nuevo. Uno a la universidad es primíparo el primer semestre. Ya el segundo semestre ya no es primíparo. Hay gente que lleva 5 años primíparo. Deje de ser primíparo. Involúcrese en el cuerpo de Cristo. El versículo dice, ustedes ya no son extranjeros. Antes eran extranjeros. De esa puerta para allá eran extranjeros. Y eran visitantes. Ay, yo los visito. De vez en cuando yo voy. Mi hermano, ese no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no hay extranjeros. En el cuerpo de Cristo no hay visitantes. El cuerpo de Cristo es una unidad. Usted pertenece a la casa del Señor, al cuerpo de Cristo. Deje de actuar como un nuevo. Así que ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, sino que ustedes son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mi hermano, Diego, bienvenido a la familia de Dios. Amén. Mis hermanos, bienvenidos a la familia de Dios. Mi hermana, bienvenida a la familia de Dios. Tuvo un problema muy serio con su familia y cruzaron la línea que no pueden cruzar, el irrespeto e inclusive la agresión física. Y esa agresión física la hizo venirse para Usme. Lleva 2 domingos congregándose con nosotros. Yo no puedo decir gloria a Dios por la paliza que le dieron porque aquí la tenemos. Pero le voy a decir algo, mi hermana. Dios tiene un propósito. Usted ni sabía, todo esto termina en algo, mi hermana. Bienvenida a la familia de Dios. Es la casa del Señor. Y nosotros somos esa familia madre. Luego dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Ayer, el jueves, en un grupo familiar, predicamos Juan capítulo 15, las letras rojas. Yo las llamo así, las lindas, preciosas letras rojas del Señor Jesucristo en Juan capítulo 15. Y anoche estuvimos en una célula predicando las preciosas letras rojas, las palabritas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en dónde está fundamentada nuestra fe? En Jesucristo. ¿En dónde está nuestra oración? En Jesucristo. ¿En dónde está nuestro clamor? Jesucristo. ¿A quién llevamos nuestra oración por nuestros hijos? A Jesucristo. ¿Por quién nos derrite? ¿Quién realmente produce las mayores emociones en nuestro corazón? Jesucristo. Y todo este evangelio no está fundado en Moisés. ¿Cuántas iglesias cristianas hablan más de Moisés que de Jesucristo? ¿Cuántas iglesias cristianas hablan más de David que de Jesucristo? ¿Cuántas iglesias cristianas evangélicas hablan más de Elías que de Jesucristo? Pero ¿saben algo, mis queridos hermanos? Una iglesia de sana doctrina habla más de Jesucristo que lo demás de toda la Biblia, porque la Biblia es Jesucristo. Mis queridos hermanos, dice la palabra, edificado bajo el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien
todo el edificio, bloques, varillas, cemento, baldosas, tubería, electricidad, bombillas, todo el edificio. ¿Sabe qué dice la palabra? En quien todo el edificio bien coordinado, ¿qué? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y aquí me detengo un segundito. Somos edificados para ser el cuerpo de Cristo. Somos edificados para ser el templo de Dios. Somos edificados en la casa de Dios para ser el templo de Dios. Unos son ladrillo, otros son varilla, otros son cementos, pero todo estamos construyendo es el cuerpo de Cristo. Yo quiero que entienda algo. Cada personita que se adhiere al cuerpo de Cristo hermosea el templo glorioso del Señor Jesucristo. Cada almita que llega es un decoro precioso, una piedra armoniosa en la casa del Señor. Y todos unidos van creciendo en armonía. Y todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser el templo santo en el Señor. Cada persona que se adhiere hermosea la casa de Dios. Cada día se añadían los que habían de ser salvos. Y cada vez que un salvo ingresa a la iglesia, la hermosea. Porque lo que hermosea una iglesia, mis queridos hermanos, no son los púlpitos, no son los atriles, no son los instrumentos. Lo que hermosea la casa del Señor son esas ovejas preciosas que se ven en el corral santo de nuestro amado Señor. Somos nosotros los que hermoseamos la casa del Señor. A veces nosotros decimos, pintemos la iglesia para que se vea bonita. Pero hay un hermano bien rebelde. Qué bonita se va a ver una iglesia con un hermano rebelde. Ay, arreglemos el altar para que se vea bien bonita. Pero con toda mano de viejas chismosas, ¿qué iglesia se va a ver bonita? Lo que hace bonita las iglesias son las ovejas, no la pintura. Lo que hace bonita la iglesia son las personas, no los instrumentos. Lo que hace la iglesia bonita es la conducta de los hermanos. Eso es lo que hace una iglesia bonita. Más nada, mis hermanos. Hay iglesias más peladas que estas. Iglesias entre polvo, pero mantienen una comunión genuina con Jesucristo. Eso los hace un templo hermoso. Su lengua hace que esto sea hermoso. Pero también su lengua, por eso allá adelante en el Apocalipsis lo llaman sinagoga del diablo. Porque los hermanos eran rebeldes. Porque los hermanos eran groseros. Porque los hermanos eran desobedientes. Porque los hermanos se injuriaban entre ellos, porque los hermanos se calumniaban entre ellos, porque allá adulteraban y nadie decía nada, hasta que un día el mismo apóstol tuvo que decir, eso es una sinagoga del diablo, eso no es ninguna iglesia. Lo que hermosea la iglesia es nuestra conducta, mis queridos hermanos. Eso es lo que hermosea la iglesia. ¿De qué le sirve a uno que le digan, y esas paredes blancas tan bonitas y ese corazón tan negro de las ovejas? Eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Hay que hermosear la casa del Señor con nuestra lengua. Hay que hermosear la casa del Señor con nuestras palabras. Hay que hermosear la casa del Señor con nuestra conducta. Que seamos los mismos afuera y seamos los mismos adentro. Eso hermosea la casa del Señor. Por eso dice la palabra, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros
también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Nosotros somos la morada del Señor. El conjunto, la asociación, la cooperatividad de nosotros somos el templo de Dios. Por eso dice que donde haya uno o dos reunidos, allí estará el Señor. Donde hayan dos que se pusieren de acuerdo, dice la escritura en Mateo capítulo 18, allí es donde Dios está. Donde dos se pusieren de acuerdo. Pero dos hermanos divididos, dos hermanos fraccionados, dos hermanos orgullosos, ¿qué puede haber ahí? Nada. Es donde dos hermanos reunidos en su nombre, allí Él va a estar, porque Él está en medio de ellos. Amén. Dice la palabra, y en esto sí, el que primero lo encuentre se para y lo lee en voz alta. ¿Listos? Alisten esas Biblias. Rum, rum, que suenen en esas hojas. Rum. ¿Listos? El que primero lo encuentre se para y lo lee en voz alta. Salmos 46, 4 al 5. Salmos 46. Permítame, paro el hermano John. Bien, mi hermano John. En voz alta y que se entienda, legible. ¿Qué versión tiene usted, mi hermano? ¿Cuál es esta? Reina Valera. Léala pues. Sí. Bueno, vamos a ponerle condiciones al desafío. Reina Valera, por favor. Dice el 5. Dios está en medio de ella. Ver el versículo 4, por favor. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Cuál es la ciudad de Dios? ¿Cuál es la ciudad de Dios? ¿Cuál es la ciudad santa? Tenga mucho cuidado con lo que usted dice, Israel. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Y luego dice, el santuario de las moradas del Altísimo. 5. ¿Y qué dice? Dios está en medio de ella. Está hablando del santuario. Donde haya un lugar, donde hayan hermanos en comunión, es el santuario del Señor. ¿Y sabe cuál es la promesa? Que Dios está en medio de ese santuario. Con la misma velocidad, Isaías 12:6. En la Reina Valera. ¿Quién dijo yo? Isaías 12:6. Párese, mi hermano. Ya lo tienen, ya lo tienen. No, mi hermano el de atrás les ganó. Él levantó la mano y dijo, lo tengo. Mi hermano, en voz alta y audible. Amén. Miren este versículo. Me imagino que están tomando nota. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Cuando yo les digo, el culto arranca a las 8 de la mañana. Pero de esas cosas que usted dice, se me pegaron las cobijas. No llego a las 8. Entonces voy a llegar ¿a qué? A la alabanza y a la adoración. Entonces usted dice, si no llegué a la primera palabra a las 8, bueno, por lo menos llego a la alabanza y la adoración.
regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es el medio de ti, el Santo de Israel. Cuando usted adore en la casa del Señor, sepa que Él está acá. Adore sabiendo que Él está acá. No adore como si Él estuviera en Washington o estuviera por allá en Sydney, Australia. Adore al Señor porque Él está acá, en medio de nosotros. Regocíjese y canten porque Él está en medio de nosotros. Tercero, esta es difícil. Hermano, déjenlos que primero busquen ellos, porque si no, no lo van a buscar. Rápidamente, Oseas 11:9. Levanta la mano el que primero lo encuentre. Oseas 11:9. El hermano, uy, le ganaron guantes, le ganó la ovejita. Ese es el maestro y está la ovejita y le ganó la ovejita. Hermano, ¿qué dice por favor Oseas 11:9? No traerá ira, ni la va a destruir. ¿Por qué? Porque el santo está en medio de ti. La ira de nuestro Dios. Pero no nos destruirá. De pronto Él se ponga un poquito de mal genio, pero no nos va a destruir. De pronto a Él no le gustan muchas de las cosas que usted hace, pero no lo va a destruir. Un día conocí la extrema misericordia y el extremo amor de mi Padre amado, cuando un día la embarré profundamente. Hice una embarrada terrible, no de tipo moral. Y en esa embarrada tan terrible que yo cometí, mi pastor se enteró. Y yo estaba tan avergonzado, tanto con mi pastor como con la iglesia, que yo llegué a orar a las 6 de la tarde. El culto empezaba a las 7 de la noche, el culto de oración. Pero yo me sentía tan compungido en mi corazón por lo que había hecho, que yo salí decididamente a arrojarme a los pies de Cristo, a pedirle a Cristo misericordia, que tuviera misericordia de mí y que no me cortara de entre la tierra, porque yo me quería morir. Y estaba tan mal que llegué a orar a las 6 de la tarde y oré de 6 a 8 aproximadamente. Y cuando faltaban 15 minutos para terminar mi oración, el copastor de la iglesia me toca el hombro y sabiendo lo que yo había hecho, me dijo: Edward, predicas el domingo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Yo la embarré. ¿Cómo voy a predicar el domingo? Entonces yo le dije, está loco. Le dije, no, muchas gracias. Y yo seguí orando. Y él volvió y me cogió el hombro y me dijo: Edward, predicas el domingo. Y yo dije, pero yo de qué voy a predicar el domingo. Y me dijo, mandó decir el pastor que predica el domingo. Y le dije, no, hágame un favor. Mandó decir Edward que yo no voy a predicar. Edward, predica el domingo. Y le dije, yo no voy a predicar el domingo. Y pues las cosas se empeoraron. Me ataqué a llorar. Ya las cosas están mal. Me ataqué a llorar profundamente en mi corazón en esa oración. Cuando ya estoy a 2 minutos de terminar mi oración, se acerca nuevamente el copastor y me dio un abracito y me dijo: confía en el Señor. Predicas el domingo. Él parece que hubieran empeorado las cosas. Pero ¿saben algo? Él no nos va a destruir. A Él no le gustan muchas de las cosas que hacemos. Pero Él no nos va a destruir. Por una simple razón. Porque Él está en medio de nosotros. Mi querido hermano, Él no nos va a destruir. Usted tiene que aprender a confiar en el Señor. Ayer estábamos predicando eso y el lunes estábamos predicando eso en los grupos familiares. Al que da fruto, lo limpiará.
al que lleva fruto, Él lo va a limpiar. Pero si usted se aleja, no lo va a limpiar. Es en la presencia del Señor, donde Él nos limpia. Y mi hermano, si usted cayó, tropezó, la embarró, que no sea de tipo moral, por favor, y usted está arrepentido, confíe en el Señor, porque un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Venga confiadamente. ¿Sabe qué dice la palabra? Entren confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Entren confiadamente. Y si hay algunas cosas que no están bien, si Dios no lo ha destruido, es porque le va a dar otra oportunidad. Si Dios no lo secó, tranquilo, es porque le va a dar otra oportunidad. Si Dios no le arrancó la cabeza ni le pasó una tractomula, sus 18 llantas por encima, no se preocupe, es porque le está dando otra oportunidad. Si ninguna bala perdida lo ha matado y usted sigue aquí en pie en la casa del Señor buscando su misericordia, no se preocupe, no lo ha destruido. Dios sigue teniendo infinita misericordia de usted. ¿Por qué? Porque Él está en medio de nosotros. Amén. Luego dice la palabra rápidamente, este es lindísimo. Me imagino que los están anotando. Zacarías 2:10. Quieto, mi hermano. Zacarías 2:10. Este es lindísimo. Listo, mi hermano Eduardo. La palabra de Dios, canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Amén. Por eso es que nuestro lamento ahora se convirtió en baile. Y nuestra tristeza se ha convertido en gozo. ¿Por qué? Canta y alégrate. Hay un motivo. Hay un motivo de gozo. Ayer caminábamos con el hermano Eduardo por allá en la oscuridad para un grupo familiar y pasamos por una serie de tiendas de borrachos. Uy, porque Usme se llenó de tiendas de borrachos. Y estábamos caminando y yo le decía al hermano Eduardo, una cosa me produce gozo y una cosa me produce una profunda alegría en toda mi comunión con Dios. Una cosa me produce más gozo que las demás. Y fue que Cristo me haya rescatado del alcohol. Y yo le decía eso a mi hermano Eduardo. Una cosa me produce más gozo que las demás. Porque eso destruyó mi hogar, destruyó mi familia, destruyó mi salud, destruyó mi integridad, mi carácter, lo arruinó todo. Y yo una cosa, mientras miraba a esos borrachos y caminaba con ellos, yo le decía, una cosa produce gozo en mi corazón. Y es que Dios nos haya rescatado de ese fango cenagoso. Que Dios nos haya sacado del barro, de la misma sepultura como a Lázaro. Y que nos haya dado una oportunidad y nos tenga de pie. Mire, ese debería ser el mayor gozo con el que usted viva en la vida. Muchas cosas no se han dado, pero usted ha sido rescatado, lavado, justificado, santificado con la preciosa sangre de Cristo. Ese tendría que ser su gozo. Y camine por la calle con el gozo y la alegría por lo que Cristo hizo por usted. ¿Sabe qué dice? Alégrese y cante, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti. Dios en medio de su casa, Dios en medio de su habitación y Dios en medio de su morada. Juan 1:14. Juan 1:14. ¿Quién? Marlon. Juan 1:14, mi hermano. 1:14, mi hermano. Amén. Mi hermano, ponte de pie, por favor. Déme esta partecita de aquí. Y habitó en medio de nosotros. En medio de nosotros. ¿Sabe dónde está nuestra fe? Cuando nosotros creemos esto. Este mundo no cree esto. Gracias, mi hermano Marlon. Este mundo no cree esto.
Al mundo le cuesta creer que Él está en medio de nosotros. Al mundo le cuesta creer que en una iglesia está la presencia del Señor. Por eso no vienen. Porque les cuesta trabajo creer que acá está el Señor. ¿Sabe dónde está nuestra fe puesta? Que aquí está el Señor. Por eso nos congregamos. Por eso buscamos la casa del Señor para traer nuestras súplicas. Allá estaba el fariseo y llega a la casa del Señor y llega y dice: yo cumplo toda la ley de Moisés. Y el fariseo decía: yo diezmo de todo lo que tengo. Y el fariseo decía con todo su corazón todo lo que tenía y todo lo que quería. Y mientras él hablaba en su corazón, el orgulloso corazón que tenía en la casa del Señor, allá atrás entró el publicano, que nadie lo viera, y se hizo en un rincón y dijo: sé propicio a mí, que soy pecador. Y el publicano veía a Jesús en la congregación. Y el publicano veía a Jehová de los ejércitos en la casa, en la morada y en el tabernáculo santo, que es la casa del Dios viviente. Y él vio todos los lugares. Pudo haber ido a llorar donde su mamá, pudo haber ido a llorar donde su mujer, pudo haber ido a llorar donde un amigo que lo escuchara. Pero el publicano corrió a la casa del Señor y estando en un rincón solo le dijo al Padre: sé propicio a mí, que soy pecador. El publicano veía a Jesucristo en esa iglesia. El publicano veía restauración en esa iglesia. El publicano veía que allí podía ser perdonado en esa iglesia. El publicano entró con la fe que allí estaba el Cordero que limpia el pecado del mundo. ¿Se dan cuenta cómo debemos ver la iglesia? Cuando vemos la iglesia con fe, nuestra percepción de congregación cambia. Cuando nosotros vemos al gigante en medio de nosotros, nuestra congregación cambia. Cuando nosotros vemos al Altísimo, predicó el hermano el jueves, sus faldas sobre la iglesia. Y cuando nosotros vemos al Padre en la iglesia, podemos venir confiadamente y traer nuestras súplicas y nuestras oraciones sin duda, porque Él habita en medio de nosotros. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Este es lindísimo. Apocalipsis 1:11. ¿Quién? Marlon. Apocalipsis 1. Quiero que entiendan este texto, por favor. Es bien bonito. Dice la palabra. Doce. El otro, mi hermano. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto. Amén, amén. Miren por favor estos versículos. Estos 3 versículos son claves. La presencia de Dios en su casa. Dice la palabra el 11. Y decía: yo soy el alfa, la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo ¿a dónde? A las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia, la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué son los 7 candeleros de oro? Las iglesias. Y vi los 7 candeleros de oro. ¿Qué son? Las iglesias. Pero lo importante es el 13. ¿Qué dice? Y en medio de los 7 candeleros
a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y la visión es perfecta. Jesucristo le está dando la revelación a Juan de las iglesias del Apocalipsis que estaban en Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodicea, Pérgamo y las demás iglesias. Y cuando él vio en la visión a los 7 candeleros, en medio de ellos vio a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Sabe qué significa eso, mi hermano? La visión es perfecta. En medio de las iglesias habita Jesucristo. En medio de las iglesias está el Maestro. En medio de las iglesias está el Cordero de Dios. En medio de las iglesias está el Santo, el Poderoso, el que siempre está en medio de nosotros. Y usted en su casa preguntándose, ¿voy o no voy a la iglesia? Padre de la gloria, el Santo en medio de nosotros. Y usted se pregunta, ay, con esta pereza voy o no voy a la iglesia. Y el Santo, el que vio Juan, el que resplandecía como hijo de hombre con vestiduras santas en medio de la iglesia. Y usted todavía se pregunta si viene o no viene a la iglesia. El perfecto, el medio de su casa, en su habitación, en su morada, en el tabernáculo santo. Y usted viene una vez al mes. Padre de la gloria, el santo que habita en medio de nosotros. Y usted lo visita una vez al mes. Dios está en medio de nosotros. Y con ese termino. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Lean. Y hermano, pero usted, qué velocidad, hermano. Amén. Pablo le escribe a